Bienvenidos a un nuevo podcast de The Padel Investment. Esta semana hablamos con Emilio Ramírez, cofundador y co-CEO de Series Nacionales de Padel. Si estás en el mundo del pádel y estás escuchando o viendo este podcast, es imposible que no conozcas las Series Nacionales de Padel, la competición más grande del mundo. Vais a escuchar que tiene más de 120.000 jugadores y vamos a ver cuál ha sido el proceso de creación, tanto de series nacionales, en qué momento se encuentra el ecosistema del pádel. En este caso, tiene presencia en más de 6 países, por lo tanto vamos a conocer cómo se está desarrollando y cuáles son los futuros ecosistemas donde el pádel va a crecer más para todos aquellos que estéis interesados, o bien iros a trabajar y desplazaros o simplemente invertir en esos lugares. También para aquellos que meramente tengáis curiosidad para ver cómo crece el pádel y el negocio del pádel fuera de las fronteras españolas. Así que vamos con este podcast que va a ser apasionante. Y bueno, te puede salir bien o te puede salir mal. Nosotros hemos pegado algún batacazo y otro grande al respecto. La mayor decepción, por así decir, de mi vida, ¿no? A nivel personal, pues me quedé un poco triste con todo esto. Emilio, yo no creía en Series Nacionales de Padel, pensaba que no iba a avanzar el proyecto y te voy a decir por qué. Lo que vimos era que los torneos que había realmente no le daban un servicio al jugador amateur profesional. Podemos confirmar que hay más de 100.000 jugadores. El corazón de los clubes se está perdiendo. Bienvenidos al podcast de Padel Investment y me hace especial ilusión presentar al invitado de hoy, que es Emilio Ramírez, co-CEO y co-founder de las Series Nacionales de Padel, la mayor competición amateur de pádel del mundo y la más importante, con más de 120.000 jugadores, presencia en 5 países y sin lugar a duda una voz autorizada para poder hablar tanto de emprendimiento como de gestión, operaciones, y que tengo el gusto de conocer hace muchos años, con lo cual vamos a presentarle y vamos a hablar de emprendimiento. Pero antes de entrar en materia, pues Manu nos tiene que advertir. Efectivamente, porque bueno, uno de nuestros sponsors, el mayor sponsor que tenemos en el podcast, que es Trade Republic, al cual le tenemos que agradecer el apoyo y del que estamos súper orgullosos, pues tiene para vosotros unas condiciones magníficas. Todos los que estáis aquí, aparte de amantes del pádel, pues sois o intentáis ser inversores y bueno, pues es una muy buena manera de ahorrar y de poner a trabajar vuestro dinero. Trade Republic nos ofrece lo primero una cuenta remunerada al 2%, así que bueno, pues tener vuestros ahorros bien colocaditos para que no te pierda o te pierda el mínimo con la inflación. Luego además pues vais a poder dejar programadas todas vuestras órdenes de compra en el caso de que queráis ir colocando en distintos pues, fondos de inversión, etcétera. También tenéis, pues en el caso de que alguno lo quiera y que tenga niños, también podéis crear una cuenta para bueno, aquellos pequeños que queréis ir ya que vayan teniendo esas cuentas de inversión. Y por último, pues a obtener un cashback cuando realizáis las compras. Así que bueno, Trade Republic, muchísimas gracias por apoyarnos, muy contentos con ello. Y ahora sí, Vicente, vamos a aprender un poquito de inversión. Muy bien, bueno, gracias Trade Republic, retomamos y lo dicho, Emilio, muchísimas gracias. Sé que nos ha costado un poquito encajar y has puesto mucho de tu parte para estar aquí, así que muchas gracias y de nuevo, y a partir de ahí vamos a empezar con la típica pregunta de quién es Emilio, y sobre todo creo que a la comunidad, incluso a tu gran comunidad, le va a interesar mucho saber un poco los orígenes de esto de la SNP, cómo surgió y hasta dónde habéis llegado ahora. Pues nada, Vicente, en primer lugar, muchísimas gracias a los tres por la invitación. La verdad que bueno, es un honor estar en un proyecto tan chulo como el que estáis creando. Y nada, muchas gracias Richie, Manu y Vicente, a ti, que bueno, nos conocemos hace mucho tiempo, así que bueno, la SNP y Emilio Ramírez pues, bueno, han estado vinculadas desde el principio. Emilio Ramírez al final cuando comenzó digamos, toda la parte relacionada con el pádel, pues fue casi, te diría que cuando me empezó a gustar el mundo de la raqueta, ¿no? Yo cuando tenía 3 añitos me pusieron a jugar al tenis, o recuerdo de empezar con el tenis. Creo que Richie también pues, ha tenido muchísima relación con el mundo del tenis. Y bueno, con 15 años así, pues me di cuenta que no era lo suficientemente bueno para jugar al tenis, como yo creo que nos ha pasado a mucha gente. Ahí tuve, pues, fue como la mayor decepción, por así decir, de mi vida, ¿no? A nivel personal, pues me quedé un poco triste con todo esto, pero a partir de ahí me di cuenta que, oye, que el deporte me encantaba y que había mucho más allá, ¿no? Que el tenis. Entonces, cuando tenía 18 conocí el pádel a través de unos amigos, principalmente pues, Mauri, Jorge y Fernandete, bueno, en el puerto de Santa María, son amigos míos, que les mando un abrazo muy grande desde aquí. Entre esos amigos en el grupo estaba Vicente.
Y entonces a partir de ahí, bueno, pues empecé a jugar a pádel, a competir a pádel. Como venía del tenis, pues bueno, dentro de lo que cabe, pues tenía cosas en común, con lo cual me facilitó el poder competir, viajar y conocer a mucha gente, que es de las cosas que más me gustó del deporte, ¿no? Y del pádel en general, fue que me unió a mucha gente, conocer a mucha gente. Después, a la vez que iba compitiendo, estuve mucho tiempo dando clases de pádel también, porque me gustaba mucho pues, enseñar y transmitir todo lo que de pequeño me habían enseñado y ver a la gente joven pues, esa cara, ¿no? De poder enseñarle y ayudarle. Y paralelamente estudiaba, empecé a estudiar la carrera, la universidad y me iba formando. A partir del momento que me fui formando, también cuando termino empiezo a gestionar clubes de pádel y a partir de ahí pues nace toda la parte de... Veo una serie de necesidades en los clubes y en el mundo del pádel amateur, que era lo que de verdad siempre me llamaba la atención, y empieza la SNP. O sea, empieza una idea en la que hace 15 años veo que los clubes necesitan los fines de semana en aquel momento ocupar pistas, les costaba mucho, y entonces pues dije, bueno, si unimos la parte social para el amateur con una competición por equipos, que el amateur realmente le apetezca venir a jugar los fines de semana, que pague por ello y que el club sea el que genera ese ingreso y ese movimiento durante el tiempo que más le costaba, que eran los fines de semana, pues quizás así a lo mejor había un producto interesante. Y así es como empieza la SNP. Emilio, muchas gracias por participar en un episodio más de Padel Investment. Yo siempre, compañeros, siempre saco los highlights. Ya dije que la cagué con Plitomic, ya le dije a Bebe Auguste que en la presentación que la había ganado. Ahora tengo que decirle a Emilio, yo no creía en series nacionales de pádel, pensaba que no iba a avanzar el proyecto y te voy a decir por qué. Porque no confiaba en una competición por equipos interprovincial. Lo concebía dentro de la comunidad, dentro de Madrid, dentro de Barcelona, dentro de Cádiz, pero no entre comunidades. Y una vez más, compañeros, me volví a equivocar. El antiportfolio, que son todos los proyectos en los que podías haber invertido y no invertiste, pues crece una vez más. Así que enhorabuena por lo que habéis hecho. Sois un referente internacional, porque España somos ya lo hemos dicho muchas veces, un centro de conocimiento mundial. Yo te quiero hacer, y muy concreto, la pregunta. Todos hablamos de comunidad, de los clubs, los managers, los emprendedores, de generar comunidad. De momento solo conozco la comunidad que tiene Manu a su alrededor creando contenido, pero ¿cómo se genera una comunidad y una comunidad de cientos de miles de jugadores? Pues bueno, Rich, a ver, lo de que te has equivocado nos ha pasado a todos y forma parte al final del aprendizaje que durante todo el tiempo yo creo que todo el mundo tiene que llevar. Y nosotros al principio, cuando empezó la SNP, pensábamos que la parte de equipo era diferencial por eso, por la parte social. Pero bueno, sí que le pusimos mucha fe porque entendíamos que iba a ser algo muy potente y bueno, al final hoy pues le echamos mucha energía, mucho tiempo y mira, al final surgió, pero bueno. Tiempo, suerte y sobre todo mucho trabajo. La parte de la comunidad, ¿no? Que nos comentas cómo creas eso. Al final, realmente, la SNP nace de la competición para el jugador amateur. A medida que íbamos creciendo, como os comentaba antes, ¿no? La SNP surge de una idea inicial de ayudar a los clubes y darle un servicio a los jugadores muy profesional, pero siendo amateur. En el momento que vemos que en Cádiz, la SNP empieza con el nombre de la Liga Bahía de Cádiz, que fue donde hicimos, digamos, los primeros, o sea, fue como el germen de todo, ¿no? Y vamos a probar a ver si realmente esto tiene opción de escalarse. Pues empezamos con 300 personas y a los 3 años, a las 3 temporadas, teníamos más de 3.500, solamente en la Bahía de Cádiz. Entonces en ese momento dijimos, oye, si de 300 pasamos a 3.500, y la gente empezamos a ver que se identificaba con lo que hacía, o sea, le quería llevar el logo de su club, el logo de la competición, dijimos, ostras, si esto lo escalamos un poquito a nivel más global, más a nivel nacional, realmente no solamente tenemos una competición, sino que esa competición es el motor que genera esa experiencia para que la gente quiera formar parte de algo, y ese algo era esa comunidad. Y entonces SNP nace al final con el objetivo de, oye, si escalamos todo esto a nivel de competición,
lo que tenemos muy claro es que con la tecnología podemos escalar toda la parte de comunidad, que al final es el gran valor que nosotros entendemos que tiene las series nacionales de pádel, ¿no? No es solamente una competición, sino una competición que se juega durante casi todo el año ya, que la gente le genera experiencias porque juega con sus amigos, juega por su club, si juegas y vas avanzando es muy aspiracional porque vas pasando muchas fases que las compartes y las vives, entonces esa comunidad al final el motor es la competición. Es una competición que genera experiencia y esa experiencia genera esa comunidad y a partir de la comunidad pues genera la parte de la conectividad, que es la parte de la tecnología. Yo te quiero hacer una pregunta porque al final cuando los que emprendemos y lanzamos proyectos y negocios, creo que todos tenemos una idea de dónde queremos ir, pero pasan dos cosas. A veces el camino, una vez lo arrancas, no te lleva ahí, te llega o más arriba o más abajo, pero casi nunca vas exacto. Según vas comenzando a andar, te vas dando cuenta de que el proyecto tiene otra pinta. Y la segunda es, tienes clara la foto final, más o menos, pero llegar hasta ahí es complicado, porque además una vez que tú tienes la rueda, veas en este caso tu comunidad de jugadores, le puedes, digamos que, incorporar mejoras y upgrades y demás, pero llegar hasta ahí es lo complicado, ¿no? Porque decir, venga, vamos a hacer una competición y si tienes 1000 personas sale guay, pero si tienes 5 no sale guay. Entonces, lo primero es, ¿teníais en mente la exacta idea de lo que es ahora series nacionales con todas? Porque realmente, o sea, me parece un pedazo de proyecto decir, oye, vamos a montar esto, no local, sino regional, sino nacional, y ahora me consta que tenéis fuera internacional. Pensar que vas a hacer eso es muy valiente. ¿Fue así o fue un agárrame cubata progresivo? ¿Cómo surge esto? Realmente fue, o sea, mira, esto no se lo he contado nunca a nadie, pero la SNP, la idea inicial, o sea, lo que tú preguntas, ¿no? Oye, o sea, ¿cómo parte de todo desde el principio? Fue, la SNP todavía no existía, o sea, solamente estaba la Liga Valla de Cádiz, pero antes de empezarla estaba en un apartamento que vivía con varios compañeros y estábamos viendo un partido de fútbol, tomando unas pizzas y tal, y entonces me puse en un papel, literalmente, que teníamos allí con unos amigos míos, y digo, mira, tal... mira, si esto funciona así el primer año, el siguiente año hace esto y esto lo podemos mover a tal, en 10 años podemos tener X. Y todos mis amigos empezaron a reír. Me dijeron, tío, pero eso es imposible tal, porque sí es verdad que yo siempre pensaba mucho en que si hacíamos algo, tenía que ser para escalarlo. Si no se podía escalar, al final era muy difícil porque dependía de solamente algo muy pequeñito, entonces para escalarlo era muy importante. Y ahí les dije, mira, yo creo que si montamos una competición por equipos, que juega gente, vamos a tal, y empezamos a escalarlo, puede llegar a, no me acuerdo en aquel momento lo que le dije, incluso le dije, oye, podemos llegar a facturar, no sé, miles de euros, no sé qué. Y en aquel momento todos se reían, pero así fue como un poco empezó. O sea, la idea era realmente crear una competición que se pudiera escalar y a partir de ahí generar un negocio muy grande o intentar lo máximo posible con esa escalabilidad. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la parte de la comunidad, si os soy sincero, no la tenía en ese momento tan clara. Y yo pensaba en algo que se pudiera escalar, algo que le gustara mucho a la gente, pero claro, hace 15 años la palabra de comunidad no se utilizaba tanto, ahora está muy de moda y todo el mundo usa continuamente la palabra comunidad, pero realmente el objetivo era, oye, poder escalar algo que le guste mucho y que funcionara. Pero la parte de comunidad ha ido evolucionando a medida que vimos, ostras, que tenemos miles de personas y empezabas a ver a gente que iba a los eventos con el logotipo nuestro en las camisetas y nos llamaban, oye, ¿puedo poner tu logotipo para ir a tal? Entonces dijimos, ostras, estamos generando realmente una experiencia que va más allá de un simple torneo o una simple competición. Y a partir de ahí fuimos pivotando a decir, oye, la competición es muy importante, pero hay un motor muy claro, que es lo que está haciendo que esto crezca muy rápido, que es esa comunidad. Y a partir de ahí dijimos, oye, hay que crear todo lo que podamos para darle sentido a esta comunidad. Y ahí nace el proyecto que este año hemos lanzado, que va unido a SNP, que es, digamos, la parte natural después de 10 años, o sea que increíble el tiempo que ha pasado, pero que era SNP Galaxy. Que SNP Galaxy al final es un ecosistema digital que lo que hace es que una vez que tenemos las competiciones, una vez que tenemos miles y miles y miles de jugadores, pudieran estar dentro de un ecosistema digital donde tengan todas las competiciones que ofrecemos, pero sobre todo un apartado que se llama Community, de comunidad,
donde pueden montar partidos, generar grupos y ranking automáticamente y gratuitos para ellos. Al final, la comunidad ha tomado un peso en todo lo que ahora mismo pensábamos y queremos desarrollar, fundamental, prioritario. O sea que en parte sí, Manu, pero otra parte al final fuimos pivotando, yo creo, como cuando vas viendo lo que ocurre. O sea. No, un puntazo poner tecnología al servicio de la comunidad y de la industria de pádel. Yo quiero volver un poco, si me permites, a los orígenes y más a la visión del emprendedor. Nos escuchan muchos emprendedores que quieren lanzar su negocio dentro de la industria de pádel. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál fue el momento más bajo en el que dijisteis con tus socios fundadores, esto no lo levanta ni Dios, perdón por la expresión, y cuando dijiste, ostras, la hemos pegado, ahora aquí tenemos una autopista para liarla? ¿Sabes? Nosotros, yo creo que hasta ahora hemos pasado dos fases muy claras. O sea, una fase inicial en la que cuando empiezas, ¿no? Cuando emprendes un proyecto nuevo, te das cuenta que escalarlo no es nada fácil. O sea, de hecho, era nuestra obsesión, pero nos dimos cuenta que era un problema, o sea, el conseguir escalar algo tan cotidiano como una competición de pádel, o sea, una competición deportiva. Entonces, los 3 primeros años era imposible, era las 2 de la mañana y te estaban llamando al teléfono. Claro. Para preguntarte que, oye, es que están lloviendo aquí en Madrid y que si se va a jugar el partido o no. Oye, tengo un problema con la app. Era 24 horas del día atendiendo a la gente, entonces los 3 primeros años fue una locura, porque entre viajes para mover todo, la atención al cliente, lo hacíamos al principio éramos 3 personas. Entonces, claro, ahí esos 3 años, sobre todo yo y Fernando, llegó un momento que nos miramos y dijimos, esto es imposible, tío, esto es imposible, o sea, nos está comiendo, no tenemos tiempo para poder realmente estructurar esto bien y poder realmente darle un sentido. O sea, nos estaba comiendo la vida porque al final tenías 24 horas, de las 24 dormíamos 3, te levantabas ya arruinado, o sea, estabas destruido, pero entendíamos que como nuestro objetivo era poder escalar eso, pues un día nos sentamos y dijimos, oye, vamos a parar un segundo, vamos a intentar crear un equipo que sea capaz de empezar a llevar a cabo esto sin que nosotros estuviésemos tan involucrados en el día a día. Entonces ese momento para nosotros fue un momento súper importante porque empezamos a contratar a gente súper potente, que eso fue muy importante para nosotros también, contratar a gente que conocíamos, que venía del sector y que teníamos mucha confianza en ellos, porque al final cuando delegas en algo que llevas ya 3 años de tu vida y quieres que les den un servicio como tú o mejor, pues claro, era delicado. Pero empezamos a meter a varias personas, vimos que esas personas nos respondieron súper bien y empezaron a crecer y a creer en el proyecto casi más que nosotros, te diría. Y ahí vimos Fernando y yo que, ostras, ojo, que aquí hay un punto de inflexión muy importante. Y el segundo punto de inflexión fue cuando a los 5 o 6 años entra la primera marca realmente que apuesta por la competición. O sea, que entiende el concepto. Ya no solamente que ve que hay miles de personas, sino que es un proyecto que puede crecer muchísimo, porque ya ahí sí que hablábamos de la comunidad, la tecnología, y entonces llega una marca y dice, oye, yo voy a apostar por vosotros, y voy a apostar de verdad. Entonces ahí nos dio oxígeno para poder invertir mucho más en tecnología, invertir mucho más en equipo, y esos 2 puntos de inflexión para nosotros fueron muy importantes porque si no era muy difícil crecer, porque nosotros jamás tuvimos inversión externa. Tuvimos una inversión inicial muy pequeñita, o sea, pequeñita en comparación a lo que se escucha ahora, evidentemente, que para nosotros en aquel momento pues, fue increíble, pero sí que es verdad que lo hicimos todo a base de trabajo, y todo lo que generábamos lo reinvertíamos, todo. Tuvimos la suerte de que nos fue bien, entonces íbamos generando más y podíamos reinvertir más. Pero es cierto que para dar ese salto final, esa entrada de esa marca nos ayudó muchísimo. Y ya a partir de ahí teníamos muy claro lo que queríamos hacer ya. La fotografía, como tú decías inicial, pues después de 5 años estaba súper clara y ahí ya fue decir, oye, pues ahora sí que hacemos all-in a todo aquí y vamos a dar un salto mucho más grande. Empezamos a ir fuera de España y ahí en ese momento es donde yo creo que nosotros pasamos de ser
una empresa tradicional que tiene una estructura de personas y va a algo muy físico, a convertirnos en lo que a día de hoy somos, que prácticamente a día de hoy somos una tecnológica. O sea, hicimos un viraje muy grande a toda la parte de sistemas informáticos, inteligencia artificial, y ahí es donde a día de hoy nos hace marcar mucha diferencia, porque es lo que nos permite escalar todo a una velocidad que antes era impensable. Sí, perdón que repregunte. Estás hablando de invertir en tecnología, pues en la industria todos hablamos de tecnología, de que hay que meter tecnología en los procesos, en la experiencia de usuario, pero hay que saber qué tecnologías y hay que saber aplicarlas. Cuando hablas de tecnología en esos primeros momentos, desde esos primeros momentos y ahora mismo, en la situación en la que estáis, explícanos qué tecnologías habéis metido, cuáles os han funcionado y cómo las habéis identificado. Pues nada, Richie, nosotros inicialmente, las tecnologías que fuimos aplicando fueron todas aquellas que nos permitían un poco el volver a ese foco principal que era la escalabilidad. O sea, nosotros no queríamos nunca que la SNP se convirtiera, por ejemplo, en una marca personal, porque nos era muy difícil, entendíamos que era muy difícil escalarla, queríamos generar una marca. Entonces, la tecnología se basaba en que pudiésemos automatizar todo lo posible. O sea, entonces, lo primero era, oye, pues desde poder hacer unos cuadros que fueran automáticos hasta que el servicio de atención al cliente fuera casi teledirigido, ¿no? Y te quitaba, pues, oye, que la gente que estuviera en atención al cliente le pudiera descargar, a que pudiésemos toda la parte de logística, que la pudiésemos hacer casi automática, ¿no? Pues al final íbamos generando con un RP que teníamos, íbamos generando y dándole valor a ese RP para que al final, en vez de tener que meter cada vez más personas, se pudiera automatizar todos los procesos, hasta el punto de que hoy en día la SNP o sea, SNP Galaxy, que ahora mismo es como, digamos, lo que integra todo, no hay nadie imprescindible. O sea, si no estuviera yo, no estuviera Fernando, que es mi socio, o no estuviera cualquier persona, o sea, sería totalmente prescindible, en el sentido que todo lo que es el negocio se ha desarrollado con la idea de, oye, que sea automático, y si mañana nos pasa algo o no podemos estar, alguno de nosotros, que todo esto siga funcionando. O sea, que el circo no pare por ningún gladiador. Qué bueno. Yo te quería hacer, antes de pasarle a Vicente, que te va a meter mucha caña, como emprendedor me importa mucho, me interesa mucho, y seguro que la audiencia también. Has lanzado un negocio y los negocios se basan en el aporte de valor. En la época en la que lanzáis series nacionales teníamos los circuitos regionales, teníamos la Federación Andaluza, la madrileña, ofreciendo torneos cuyo incentivo también era un ranking, tómame entre comillas, oficial, también con un circuito de la Federación Española de pádel. Digamos que no te sé decir si fuese un océano rojo, pero ya había una manera de organizarse. Y lanzáis vosotros una competición que no es oficial y que por tanto tiene que hacer un aporte de valor distinto como mínimo, o que al jugador lo llame como para decir, no, me voy a participar en esta competición y no en la otra, ¿no? ¿Cuál fue, primero, cómo haces ese análisis y cuál fue la propuesta de valor que ofrece SNP para comerse tanta cuota de mercado? Y estoy seguro que hay muchos jugadores que como mínimo jugarían las dos competiciones, y muchos otros seguro que acabaron dándole prioridad a jugar SNP en lugar de jugarse el circuito de la andaluza o la madrileña o lo que fuera. A ver, nosotros lo que hicimos desde el principio, como conocíamos muy bien el sector, o sea, el mundo del pádel, porque éramos jugadores, porque gestionábamos clubes, lo que vimos era que los torneos que había realmente no le daban un servicio al jugador amateur profesional. O sea, nuestro objetivo fue dar un servicio súper profesional y que el jugador se sintiera como un profesional sin serlo. Y después la parte aspiracional, la parte de, oye, al jugar por equipos, cuando tú juegas por equipos compartes algo con tus amigos. Y si tú le dices, oye, es que aparte de jugar en tu territorio, después vas a tener uno de toda la comunidad. Y encima, si ganas ese, vas a tener otro que vas a ir con tus amigos. Había una experiencia increíble con todos los mejores de España amateur de tu categoría. Entonces yo creo que tanto la parte aspiracional de poder compartir eso e ir avanzando en fases, que eso en ese momento pues no existía, o sea, no existía, había otros deportes que sí, pero en pádel no, y el trabajo ese buscar esa excelencia en que el jugador amateur se sintiera como un auténtico profesional. De hecho, al principio teníamos un montón de problemas, Manu, porque
los jugadores no entendían que hubiese una normativa y que si no la cumplías, siendo amateur, se te aplicaba una sanción. Nosotros desde el principio teníamos una normativa, era si llegas 15 minutos tarde, WO. Y eso era impensable. O sea, cuando tú había un equipo de 10 personas que llegaba 15 minutos tarde, estaba el árbitro allí y decía WO. No, es que el rival quiere jugar. No se trata de que el rival quiere jugar. Se trata de que aquí hay más gente jugando, de que tú y tu rival no podéis afectar a todos los demás por vuestras decisiones. Y oye, si no se llegan 15 minutos, has tenido 15 antes para llegar y 15 o 30 minutos tarde. WO. O oye, no, es que este jugador es un poquito profesional, pero no del todo. Y lo apuntaban y nosotros seguimos teniendo una normativa súper extensa. Empezó con 30 folios y hoy que son casi 100. Y si eras profesional o había jugado los últimos 5 años en aquella época en World Padel Tour, pues no podía jugar. Entonces había alguien que lo metía y es que no lo sabía ya, pero ¿sabes? Y ahí era la normativa para todo el mundo y al principio nos supuso muchos problemas porque la gente se molestaba, pero con el tiempo se dio cuenta la gente que la SNP trataba a todo el mundo igual y que era un servicio súper profesional. Oye, esto es para todo el mundo igual, todos tienen las mismas cartas, te gusten o no te gusten, desde el principio hasta el final, y después llamabas y te atienden, tengo un problema y tienes gente que te está atendiendo y que te ayuda. Entonces yo creo que eso fue la gran diferencia. Un momentito, antes de que continúe, esto es importante. Muchos de vosotros nos estáis diciendo que cómo podéis pertenecer a la familia y al club de The Padel Investment. Vicente, que de esto te encargas tú. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, tienen que pasarse por la página web de padelinvestment.com y a partir de ahí recibirán toda la info para poder tanto suscribirse a la newsletter como para participar en cualquiera de nuestras suscripciones. Pero yo creo que lo importante es que se acerquen a la web. Si te gusta la inversión y si te gusta el pádel, obviamente, porque por eso estás aquí, yo creo que es muy interesante, vas a aprender muchísimo, más allá de rentabilizar aún más tu dinero, así que pásate y ahora sí, seguimos con el podcast. Bueno, Emilio, después vamos a retomar el tema de Galaxy, que me parece brutal y eso digamos que es el presente, pero tendiendo al futuro. Pero sí que es verdad que a la audiencia nos interesa saber un poquito los KPI, las métricas, los números de lo que es hoy día SNP, tanto a nivel de equipo como a nivel de los números principales, lógicamente lo que nos puedas decir, pero simplemente para que nos podamos hacer una idea de todo lo que es ese ecosistema, que ya no es una competición, sino que es una comunidad y a partir de ahí pues ya seguiremos después proyectando el futuro. Pero si nos puedes concretar. Sí, claro, a ver, la SNP actualmente a nivel de participantes, de participación, podemos podemos confirmar que hay más de 100.000 jugadores, ¿vale? Cada temporada, en las distintas competiciones que también tenemos, que hay más competiciones. Hay que son prácticamente 900 clubes participando solo en España. Después hay más clubes fuera de España y tal, pero sí que es verdad que España a día de hoy es lo que tiene la gran masa de usuarios de clubes, porque bueno, como marca el mercado, ¿no? Pues al final va un poco en proporción. A nivel de números, para que un poco podáis haceros una idea, ¿no? A día de hoy en España, las reservas de pistas que se generan a través de la SNP los fines de semana, cuando los clubes hace 10 años más les costaba, supera a día de hoy entre las reservas de pista y digamos, lo que va generando indirectamente de la cerveza, el postpartido, está superando ya los 10 millones de euros en España. Entonces, al final, el objetivo nuestro, que era poder ayudar a los clubes en sus negocios, en el día a día de los fines de semana, cuando más le costaba, partiendo de que hace 10 años pues no existíamos y a día de hoy generamos que el negocio del club le aporte eso, pues nosotros estamos súper contentos y en nuestro día a día, o sea, buscar la fórmula de que el club siga usando nuestros sistemas de competición o nuestra plataforma digital para generar negocio, sabiendo que nosotros vamos a estar siempre en su línea y nuestro objetivo es que el club no le cueste, sino que le genere directamente y que sus usuarios, porque para nosotros es muy importante que el club sea el protagonista, o sea, que el jugador sea del club, por eso es por equipos, por eso tú juegas en una sede, porque otra cosa que poco a poco se va perdiendo en el pádel, no sé, ahí vosotros lo podéis verificar conmigo, es que el corazón de los clubes se está perdiendo, o sea, al final hay grandes plataformas ya y grandes sistemas que lo que buscan más es el jugador que darle posición al club, entonces el club al final se queda un poco huérfano, cuando al final el club es el que invierte por el deporte, el club es el que está ahí peleando cada día y encendiendo las luces y con todos sus costes que al final son importantes y son los que emprenden de verdad y los que hacen que el motor del pádel, que son ellos, funcione. Entonces,
nosotros estos 10 años vamos un poco a veces a contracorriente, yo siento, con mi equipo, ¿no? Les comento, joder, tío, hay gente que solamente se preocupa del jugador y ya nadie quiere estar en el lado del club, cuando el club realmente es el que nos da a todos de comer, por así decirlo. Y por eso nace también Galaxy, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos algo, o sea, antes, es una herramienta que todo lo que tiene dentro está pensado en que el club sea el que se beneficie y sus usuarios, o sea, los jugadores de pádel amateur y los amateurs. O sea, al final nosotros nos hemos focalizado en qué es lo que podemos darle al club y cómo podemos ir a darle cosas, y cómo al jugador amateur, que son los jugadores de los clubes, que son sus jugadores, cómo le podemos hacer algo para que lo sigan fidelizando a su club y con su club, y que le genere que sea divertido, ¿no? y que marque esa diferencia, que al final es un poco lo que intentamos hacer. Sí, después de esto que dices, ¿realmente vosotros identificáis cuáles son, o nos puedes decir cuáles son los clientes de SNP? ¿Es el jugador, es el club, es el proveedor? Sí, nosotros a día de hoy tenemos 3 líneas claras. A día de hoy, la principal, o sea, a nivel de nuestro servicio, ¿no? Hacia quién van, son los jugadores, los clubes y los patrocinadores. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que después, aunque tengamos 3 líneas claras que son, digamos, clientes, pero no todos ellos nos generan un retorno. O sea, nuestro retorno, digamos, de negocio está, a día de hoy, nuestras inscripciones son individuales, que hace poco eran por equipos, ahora las hemos pasado a individual, porque nuestro servicio ahora es mucho más personal, que después si quiero os lo explico un poco, pero las inscripciones individuales es un ingreso importante para nosotros. El club, como os comento, nosotros no le pedimos ningún ingreso, o sea, ningún retorno al club económico, sino que le damos, pues le generamos ingresos y buscamos fórmulas para poder incrementarle la actividad del club. Y después la parte de patrocinio, ¿vale? La parte de patrocinio es que al final es súper importante, porque al final, como os decía, ¿no? Es una de las partes que nos ha ayudado a un salto de calidad en un momento dado. Y actualmente tenemos una tercera, que es que a través de las marcas, todo lo que es las ventas cruzadas, ¿no? Al final, al tener un ecosistema digital tan grande y a tener tantos usuarios, tantos miles de usuarios, ya no solamente como jugadores, si tienen más de 100.000 jugadores está genial, pero es que también tenemos más de 850 o 900 clubes que son pymes, que esos también son clientes y son muy interesantes para todas esas marcas que van acercándose a nosotros. Al final tenemos un ecosistema para poder vender, hemos creado un canal comercial directo al consumidor final y directo a más de 850 pymes. Y ahí es donde nosotros vamos moviéndonos, y según el cliente que se nos acerca, pues le vamos buscando la fórmula para nosotros generar y que ellos también al final tengan un retorno claro. Bueno, Emilio, concrétanos, si no te importa, un poco, que creo que es importante, lo que sería un poco vuestra cuenta de resultados y sobre todo lo que supone a nivel de gasto la parte de estructura, que mucha gente se cree que poco más o menos, que a lo mejor no hay tanta gente detrás, pero es sorprendente que para poder llevar una comunidad tan grande, evidentemente tenéis que tener un equipo muy grande y muy especializado para poder llevarlo a cabo. Bueno, nosotros actualmente la facturación de la última temporada, de la última edición o del último año, o sea, el último año contable, creo que fue sobre 2 millones de euros, pero sí que es verdad que al final tenemos un equipo ya súper especializado, o sea, contamos ya con más de 16 personas en plantilla directa, pero después aparte trabajamos de manera directa con otras 32. Tenemos al final pues servicio de programación, o sea, tenemos un área de programación, un área de comunicación, un área incluso especializada en la parte de atención al cliente. Bueno, al final es un equipo, ¿no? Una estructura ya que en total, si suman los indirectos con los directos, estamos alrededor de unas 40 personas que están todo el año 24, o sea, 24/7 no, porque no pueden, pero trabajando diariamente. Son al final sueldos, son al final estructura que tienes que afrontar, pero sí que es verdad que al final durante la temporada lo que buscamos es que cuando ingresamos, todo lo que vayamos ingresando normalmente lo reinvertimos en eso, en buscar mejorar esa experiencia del usuario, en buscar cómo mejorar esas herramientas que le damos a los clubes, y eso es lo que nos permite que cada año vayamos creciendo, ¿no? Y que cada vez el servicio sea mejor y que esa comunidad crece y crece gracias a eso, ¿no? Que al final el equipo humano y tecnológico y todos los servicios que damos van creciendo. Entonces al final vamos aumentando nuestra facturación cada año, pero sí que es verdad que nuestros gastos cada año incrementan también considerablemente, pero pues bueno, porque entendemos que es lo que ahora nos toca y lo que no,
es donde nos gusta invertir, ¿no? Al final en nuestro proyecto, en que esto crezca y cada vez crece más, con lo cual estamos muy contentos. Bueno, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de cómo ves el futuro, el presente y el futuro de la industria de pádel. Tú tienes muchos inputs de jugadores, de clubs, de inversores que seguro que se te acercan. Este es un podcast también de inversión que tratamos de compartir conocimiento desde el punto de vista del negocio, de la industria de pádel. ¿Cómo ves el presente, la salud de este deporte, tanto a nivel doméstico, de territorio español, como fuera de España? ¿Y qué retos se plantean en el futuro, tanto para series nacionales como para el resto de la industria? O sea, el futuro del pádel yo lo veo, supongo que vosotros coincidiréis conmigo, porque también estáis muy metidos en el sector, es espectacular. O sea, ahora mismo sí que es cierto que España a día de hoy todavía es un mercado, o sea, actualmente es el mercado con mucha diferencia por volumen de practicantes, seguido de Argentina, que tiene casi algo más de 1 millón de jugadores practicantes, pero ya, bueno, ya hay países como Italia que crecen muchísimo, Suecia, bueno, Suecia tuvo un pequeño parón, pero sí es verdad que la salud del pádel es espectacular, o sea, no para de crecer, a nosotros no para de venirnos feedback de fuera de España, de países nuevos que nos piden, oye, ¿cómo podemos montar la SNP en mi país? Oye, Emilio, yo semanalmente recibo 3 o 4 personas que vienen de países diferentes para proponernos la posibilidad de expandir, digamos, lo que hemos hecho en España fuera. Sí que es verdad que nosotros actualmente tenemos un modelo ahí que es tipo franquicia, que al final, antes de ofrecérselo a nadie, pues lo que buscamos es a esas personas que nos llaman, oye, vamos a estudiar primero tu mercado, cuéntanos cómo funciona tu mercado, hacemos un análisis y hay momentos en los que no puedes irte porque el mercado todavía no tiene la capacidad. O sea, hay muchos países que todavía la SNP como tal, una competición por equipo, necesita X clubes, X distancia para que realmente, tú lo decías, ¿no? Como interclub. Para interclub necesitas clubes cerca, no puedes a la gente mandarla muy lejos. Y por ese motivo también, que para nosotros es una barrera de entrada muy clara, fuera de España, con tantas llamadas que teníamos, como, claro, todo el mundo piensa que montar la SNP es muy sencillo, pero al final te supone, necesitas una estructura ya en el país creada, entonces dijimos, oye, ¿cómo podemos controlar el termómetro, por así decir, de cada país, ¿no? sin tener que montar un equipo entero, porque cada vez que vamos a un sitio es o montas tú el equipo o buscas a alguien que tiene tu marca, lleva tu marca y bueno, te puede salir bien o te puede salir mal. Nosotros hemos pegado algún batacazo de otro grande al respecto, si después os comento alguno. Y ahora nos reiremos, pero en su momento fue un drama. Pero sí que es verdad que con SNP Galaxy, que es el nuevo ecosistema, nos permite que sin que la SNP esté funcionando, podamos entrar en cualquier mercado de una manera muy fácil, porque SNP Galaxy lo que genera es que cualquier usuario de pádel pueda entrar, montar partidos, crear grupos con sus amigos y competir entre sus propios amigos, con lo cual eso es lo que cualquier país cuando empieza están haciendo los jugadores. Los jugadores quieren jugar con gente, conocer a gente o con sus amigos montar partidos. Entonces eso, a poquita publicidad que le hagas a través de Google Ads o de cualquier manera en un país, en una zona concreta, puedes medir muy bien rápidamente, traquear rápidamente si tienes potencial o no. E incluso si no tienes potencial ahora, tú lo puedes dejar latiendo y moviéndose y a medida que va creciendo tú ya tienes a la gente dentro de tu ecosistema, ¿no? Para después ofrecerle otro tipo de productos. Entonces, ahí es como nosotros tomamos la temperatura de cada país. Y ahora mismo donde nosotros vemos mucho potencial es en los países que actualmente estamos, que es Italia, Suecia, Suecia, Portugal, España, por supuesto, en México, que México está siendo un boom, empezamos el año pasado, la verdad que increíble, y ahora abrimos Holanda, estamos a punto de lanzar también Argentina, y hay una serie de países como Estados Unidos o incluso algún país de Asia que nos están diciendo que está creciendo muchísimo y estamos ahora mismo en ese proceso de medirlo todo bien para entenderlo, pero sí es verdad que el pádel a día de hoy tiene una salud espectacular y yo creo que estamos en el principio de algo que va a ser sin precedentes porque a día de hoy con la globalización, la tecnología y todo lo que hay, el crecimiento de algo que engancha tanto a la gente yo creo que va a ser exponencial. ¿Y tenéis identificado, perdona, me parece muy interesante lo que has dicho, decía, recuerdo tus orígenes, que eso que estás haciendo ahora de forma tecnológica, antes lo hacías de forma analógica con el coche visitando, ¿no? Es decir,
todas tus palizas y de las que hemos comentado muchas veces, ¿tenéis identificado ya en cada mercado esa data o ese número que hace que desbloqueéis la posibilidad de entrar en ese país? Es decir, ¿tenéis alguna métrica con los países que ya habéis entrado en los que podéis tener claro que es el momento? Saber, depende del tipo de competición. O sea, las competiciones por equipos te van a necesitar siempre una estructura de clubes en una zona concreta, que a lo mejor está rondando los 20 o 30 clubes, pero tienen que tener un número de pistas concretas e incluso, más que los clubes, muchas veces el volumen de usuarios. Porque a lo mejor tienes 30 clubes, pero no hay muchos jugadores. Y hay zonas, como ahora hace poquito nos llamaron de Lituania, oye, que tengo 10 clubes, el año que viene voy a tener 20, pero es que tengo aquí en un núcleo súper cerrado, chiquitito, que hay 7.000 jugadores. Bueno, 7.000 jugadores en un núcleo muy cercano, con 7 o 8 clubes, ahí, ojo, ahí lo puede, o sea, depende no solamente de la métrica, digamos, del volumen de clubes, es un poco tienes que analizar cuántos clubes hay, a qué distancia están y cuántos jugadores realmente amateur hay en ese radio. O sea, que al final, más que mercados, son micromercados. Exacto. Que al final es la bahía de Cádiz origen trasladada a otros países, ¿no? Es decir, que... Al final es justo, o sea, al final era la bahía de Cádiz en su momento, oye, pues había bastantes clubes que nos permitieron el poder ir montando equipos, ¿no? Lo que os decía, empezamos el primer año con 300 jugadores y si eran 10 clubes y muy poquitos equipos, y en 3 años estábamos prácticamente en toda la bahía de Cádiz con más de 3.500 jugadores. Actualmente en Cádiz, en la provincia de Cádiz, tenemos casi 300 equipos y casi 12.000 jugadores. O sea, y Cádiz es un poco el referente. O sea, Cádiz sigue creciendo a día de hoy y lleva 4 años de diferencia con el resto en España. Entonces nosotros Cádiz lo tomamos mucho como referencia, porque si Cádiz sigue creciendo, quiere decir que el resto de España va a seguir creciendo, porque es natural. Y imaginaros zonas como Madrid o como Barcelona o como Valencia, por población, ¿no? Sevilla o Málaga, que tienen unas poblaciones mucho más grandes, pues el potencial que tiene todavía de crecimiento es grande. Eso a nivel nacional, pero a nivel internacional es lo que has dicho, ¿no? Al final lo que buscamos son esas métricas que nos van contando cuando nos llaman. Como vosotros habéis hecho ya una tarea de prospección y se habla de que el pádel tiene un cierto origen latino, que tenemos esta manera de ser, ¿no? y ya estáis entrando en ciertos países, y seguro que escandinavos o con otro tipo de cultura, ¿habéis notado una diferencia de perfil a la hora de aproximarse al pádel? Es decir, ¿les gustan las mismas cosas a los jugadores de distintas culturas? Una vez que hablamos de pádel, ¿tiene el mismo gusto por y la misma organización? ¿Es el mismo producto, el mismo servicio y encaja en todas partes igual? Sí, hay mucha diferencia. O sea, nosotros, de hecho, el formato que utilizamos en cada país no es siempre el mismo. Por ejemplo, el formato que usamos en España a 5 parejas, ese no se puede usar en ningún otro país porque no hay suficiente volumen de jugadores. De hecho, este año lo intentamos implementar en Portugal y no nos salió del todo bien. O sea, el año que viene seguramente volveremos a 3, ¿vale? Pero bueno, en Portugal nos decían, oye, ¿por qué no lo hacemos con el máster internacional? Porque el máster internacional sí que se hace a 5 parejas. Pero, por ejemplo, en el resto de países lo hacemos normalmente a 3 parejas, e incluso hay algún país que la entrada es directamente por parejas. Por parejas, pero puedes tener suplentes, que es otro formato que tenemos. Y después haces como una selección con las mejores parejas para montar el equipo que viene a representar la parte internacional, y cuando ese formato va funcionando ya sí hacemos el cambio a 3 parejas, pero ya no solamente en la parte del formato, sino incluso en cómo viven el pádel. O sea, en Suecia, por ejemplo, nadie se toma una cerveza. Bueno, es que allí, si luego tienes que coger el coche... Claro, no, y que está prohibido. O sea, los clubes no le dan licencia para vender alcohol. Entonces, incluso la legislación de cada país varía mucho cómo cada practicante de pádel en cada país puede vivirlo. O sea, en España pues, te puedes tomar tu cerveza, en Italia tomas tu cerveza, pero en Suecia, en los países escandinavos, no puedes. Con lo cual, lo viven de manera completamente diferente. Incluso a la hora de desarrollar los eventos finales, que, como yo digo, nosotros al final hacemos como grandes bodas. O sea, es como un playoff nuestro aquí en Madrid, pues miles y miles de personas que van a jugar durante 3 fines de semana. Cogemos unas 70 pistas o 60 pistas, cogemos pues 7 o 8 clubes al mismo tiempo para que juegue todo el mundo, y al final es como una gran fiesta. Eso es pues celebración de degustación de cervecitas, fiesta para que bailen, tal, y todo eso no lo puedes hacer, por ejemplo, en Suecia, porque la parte de la fiesta
no la puedes integrar dentro del club de la misma manera, tienes que hacerla completamente diferente, ¿no? Entonces, en cada país tienes que adaptarte a lo que realmente la cultura, la legislación y lo que el deporte te pide, ¿no? Al final. Pero sí que es verdad que lo que tiene todo el mundo en común es que en todos los países quieren competir. El amateur en todos los países quiere competir. Y si el amateur se siente como un jugador profesional, ese amateur lo tiene súper contento, porque le genera la experiencia. Da igual que se tome la cerveza antes, que se la tome después, que no se la tome, porque le genera ese vínculo, ¿sabes? con el deporte. Yo te voy a preguntar de qué territorio confías que la vas a pegar. ¿La has pegado en España? ¿Cuál es el siguiente país? Por lo que dices de que todos los jugadores, el objetivo es competir, primero hay que enseñarles a jugar, entra a mano, y luego ellos quieren aspiracionar competir. Entonces, ¿qué país identificas? ¿Sabes? Nosotros actualmente, donde creemos que hay mucho potencial y que está creciendo súper rápido la competición, que ya es una realidad, es México. O sea, en México, en menos de un año, hicimos una pretemporada, ahora hemos empezado la temporada y casi que hemos multiplicado por 7. ¿Vale? Y en México sigue creciendo mucho. Con lo cual el año que viene el pádel en México está siendo un boom, o sea, un boom increíble. México pinta que va a ser pues muy bien. Después Argentina, con las últimas operaciones que hemos estado haciendo allí, pues también pinta que Argentina se ha retomado mucho el pádel, está otra vez teniendo muchísima fuerza, y Argentina es un país que es un clásico, o sea, es España y Argentina. Entonces allí también tenemos la sensación de que puede funcionar muy bien, y sobre todo porque hemos estudiado el mercado allí y entendemos que puede encajar muy bien. Y después lo que dice todo el mundo, ¿no? Después otro que está mucho más parado, pero que puede ser un boom increíble, pues el que todo el mundo dice, ¿no? Estados Unidos, ¿sabes? Pero Estados Unidos todavía, yo a día de hoy lo veo que está todavía años luz de estos que te comento, pero allí puede ir todo muy rápido. Y otro sitio donde nos sorprende la atención o el interés que hay es en Asia, o sea, la parte de Singapur, Indonesia, vemos que también hay mucho interés, que también está empezando a crecer, pero sí que es verdad que no está a la altura de México, por ejemplo, a día de hoy. Pero en México e Italia, la sensación que tenemos es que también Italia es otro sitio que tenemos una sensación muy positiva, que ahí puede haber gancho para pegarle duro. Emilio, pues yo creo que ya es el momento un poco de retomar esa versión de la actualidad de la SNP y del futuro, que es la parte de Galaxy, y que nos cuentes en detalle exactamente qué es eso de Galaxy, qué es lo que incluye, y para que toda la audiencia lo empiece a conocer, porque va a ser el presente y el futuro de las SNP, ¿no? Sí, en septiembre lanzamos SNP Galaxy, que al final, como os comentaba, es un ecosistema digital que integra todas nuestras competiciones, pero aparte tiene un apartado que se llama Community, que es la parte de comunidad, que es para que cualquier usuario que quiera entrar, o sea, es totalmente gratuito, simplemente te logueas, entras en la parte de comunidad y puedes generar partidos con tus amigos, puedes generar grupos con tus amigos donde automáticamente te genera un ranking. El ranking lo puedes activar para que sea solamente con tus amigos o con toda la comunidad. Puedes buscar partidos por nivel, puedes buscar partidos por la localización. Al final la inteligencia artificial está integrada completamente ahí. Cuando te das de alta en Community, te pide dónde juegas, a qué hora te gusta jugar, para poderte ofrecer jugadores que puedan jugar contigo o partidos interesantes para ti. Y es literalmente la parte de Community como si fuera un Instagram, porque tienes tu muro, tienes tu feed, puedes comunicarte con todo el mundo, puedes hacer grupos para ti. O sea, una persona puede entrar, crear su propio mundo ahí dentro con sus amigos y generar competiciones solo con tus amigos. Al final lo que buscamos con eso es que nuestra comunidad que juega SNP tenga un lugar ya no solamente para jugar, si he pagado mi inscripción individual por jugar SNP o cualquier competición, sino darle un valor añadido mucho más grande. Es decir, oye, simplemente entra, disfruta del pádel y sabemos que la gente que está ahí ya nos conoce. Entonces, al conocernos, saben que cuando nosotros lancemos una competición nueva o las que tenemos se las enseñemos, pues probablemente digan, oye, si me dan esto sin pagar nada, esta experiencia tan chula, oye, lo mismo una competición de aquí es realmente diferente y puede ser atractiva. Entonces, al final, ahí vamos generando, por un lado, Galaxy nos sirve para que el usuario nos conozca y disfrute con
con unas funcionalidades que hasta ahora pues, el jugador no podía tener, teniendo en cuenta que ya tenemos más de 100.000 jugadores, pues tiene ya muchísima gente dentro, con lo cual le facilita ya el conectar con muchísima gente, el montar partidos, el disfrutar del pádel amateur de una forma súper sencilla. Y en la parte de competiciones, este año hemos incorporado SNP Salud, que nosotros, como os comentaba al principio, hemos pasado de inscripción individual a inscripción por equipo. Entonces decíamos, no, oye, el jugador tiene que entender que la parte, el cambio, ¿no?, sea muy favorable para él cuando tú te apuntas a jugar SNP o cualquier competición nuestra. Entonces, cuando tú te inscribes, que actualmente la inscripción a SNP, por ejemplo, son 25 euros, además de todo lo que ya tenías, de tus servicios, o sea, pues, tus competiciones, los partidos, todo esto, con tu seguro de accidente, si te pasa algo estás cubierta, pues tienes Ranked, que es ese ranking interno de toda la comunidad, y no solamente con la gente SNP, sino con todo el mundo, que de ahí vamos a sacar ganadores cada X tiempo para llevárnoslo a viajes, hacerle experiencias únicas, ¿vale? Para que vean que realmente, oye, pues tiene un valor súper potente y lo puedes hacer todo el año además, o sea, con lo cual lo organizas cuando tú quieras y como tú quieras, con tus amigos o con gente que no sea tu amiga. Y después la parte de SNP Salud, que es un servicio de salud digital, que todos nuestros jugadores que tienen sus inscripciones, pues tienen un médico generalista, ginecólogo, porque casi el 45% o 40% de nuestros usuarios son chicas. Ojo, eso, entonces, muy bien. Para nosotros es súper importante el darle ese servicio de ginecología. Después tenemos nutricionista deportivo, psicólogo deportivo, dermatólogo y veterinaria, y cuidado de la atención a los animales, para que cualquier jugador, tanto su jugador como sus hijos menores de 18 años, como sus mascotas, estén cubiertos, ¿no? Porque al final lo que hemos un poco es decir, oye, cuidamos de ti para que hagas deporte y te organizamos tu deporte y tu día a día haciendo deporte, pero también vamos a cuidar de ti y de tu gente fuera, ¿no? Y entonces entendimos que eso casaba muy bien y lo que estamos buscando al final es cómo darle valor a nuestra comunidad, a nuestros jugadores, para que entiendan que nuestro presente y nuestro futuro en nuestra comunidad son ellos, y sobre todo es el pádel amateur, y que esa base del pádel amateur son los clubes, como decía al principio, y ahí está siempre nuestro círculo virtuoso, por así decir, ¿no? Y al final me preocupo del club, ayudo a que sus jugadores quieran estar integrados en competiciones que le generan al club el ingreso, y al final esa gente y esos clubes les interesa formar parte de esto, hacer los pagos de esas inscripciones, nosotros generamos esos ingresos para que al final después podamos ir creciendo y vamos todos de la mano para que al final el negocio siga creciendo y siga prosperando. La verdad es que me parece brutal y, vamos, darte la enhorabuena, me he quedado sorprendido, porque además hemos hecho el experimento de crear una comunidad precisamente para la experiencia, una experiencia que estamos desarrollando, que también participa mañana, y en definitiva lo que he percibido es que al final es un servicio que dais de forma gratuita a cualquier aficionado de pádel, para que tanto grupos de amigos como clubes se apalanquen en vuestra tecnología para poder tener una mejor experiencia de pádel de forma gratuita. O sea, me parece brutal, y desde luego creo que el éxito está asegurado, porque desde luego aportáis mucho valor y de forma gratuita, con lo cual no hay más que hablar. O sea... Bueno, muchísimas gracias. Bueno, al final, digo, el éxito al final es el trabajo, el día a día, el intentar sumar, y el éxito al final estará si los jugadores amateur les gusta, si quieren utilizarlo, y a partir de ahí pues veremos si de verdad es éxito o no, pero sí que bueno, lo vamos a intentar. El dato me has dado, que todavía no lo conoce nadie, y ya hay 180 o 190, bueno, en tiempo real me lo has puesto, había 192.000, bueno, pues no sé si eso no es éxito o no, pero... Es un número. Pues darte las gracias por haber venido, por haberlo compartido. Estamos muy atentos a todas las preguntas que van a surgir después de este podcast, que seguro que estarán ahí abajo. Yo creo que nadie de los que están al otro lado viendo este vídeo no juega series nacionales, pero bueno, si alguien no lo conocía, pues ya está ahí. Y nada, súper agradecido, gracias por haber venido. Gracias a Richie y Vicente, cada día más sueltos manejando la entrevista. Gracias a ti, Manu. Siempre os decimos, me gusta el vídeo, compartirlo. Si nos escucháis en Spotify, recomendar ahí de super me gusta, y que sigáis también el canal en Spotify, que muchos nos escucháis y me lo decís cuando vais a trabajar, cuando estáis en el gimnasio o ahí en la bicicleta dándole caña. Gracias a todos por seguirnos, y ya sabéis que estamos en LinkedIn, estamos en Instagram,
Estamos en YouTube, por supuesto, Spotify, en todas las plataformas posibles para intentar seguir pues enseñando de pádel, enseñando de inversión y acompañándoos cada semana. Así que, equipo, muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. Adiós. Gracias.